Bienvenidas y bienvenidos a una actividad de familia, de verdad que de mucho calor de familia. A este acto de hoy, decimos de familia porque es familia. En nombre de la magistrada doctora Calilia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, del magistrado emérito doctor Guillermo Blanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, hoy nos acompaña la doctora Jenny Zambrano, de la Secretaría General de la Escuela, el magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Daniel Bustillos, coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Bienvenidas, bienvenidos al bautizo del libro Donald Trump, entre la política del garrote y la diplomacia de engaño, escrita por el doctor Franklin González. Queremos darle bienvenida también a Rubén Chamorro, cineasta, Liris Navas, profesora Margarida Barrera, Los Ríos, a la profesora Ornella de Damiani, esposa del magistrado, que está con nosotros, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente, Fran Javier González, Flor Angélica González, Marta González, Carlos Pérez, José Luis Martínez, presidente de Inforsaber, Wilkeman Ángel, camarada, presidente del INSES, Jessica Lugo, Abdialá Danz, Guyen Soto, Luisa Veloz, Wilfer Bonilla, Marieta Borrego, Daniel Reyes, de Intersaber. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, una proyección muy breve de la síntesis curricular del doctor Franklin González. Franklin González, venezolano, sociólogo, 1981, Universidad Central de Venezuela, profesor titular, Escuela de Estudios Internacionales, Universidad Central de Venezuela, 2004, doctor en Ciencias Sociales, 2003, estudios postdoctorales en Pedagogía Militar, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, 2015, y en Filosofía y Ciencias Humanas en Nuestra América, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 2018, coordinador académico y director de la Escuela de Estudios Internacionales UCB 1995-2002 y un extenso currículum en su vida profesional. Autor de más de 17 publicaciones, entre ellas El éxito de la política económica de 1989-1993, Una realidad, un espejismo o una paradoja, editorial Trópicos, Fases UCB 1996. El Pacto de Punto Fijo, la Agenda Venezuela y el Programa Económico de Transición 1999-2000, Desarrollo y sus problemas, ediciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela en 2001. Dije síntesis porque pasaríamos medio día leyendo el currículum del profesor Franklin. El doctor Jesús Vázquez Quintero, señor presidente de la Fundación Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, nos acompaña también, hermano y camarada de la vida, la profesora Carolina García del Instituto, profesores, alumnos, alumnas. Bueno, aunque se vean tus personalidades, todos somos alumnos y alumnas. No tengo ninguna duda. A continuación, palabras del magistrado doctor Luis Fernando Daniel Bustillos, coordinador del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, a quien da también la bienvenida el dueño de la casa en este momento. Magistrado, dígame. Bien, buenos días.
Saludo a todos y a todas que no tienen oportunidad de hacerlo. Bueno, un saludo a los familiares de Franklin, a los representantes de la Escuela Nacional de la Magistratura, a los profesores, a los estudiantes, a la comisión que nombró Intersaber, representarlo, y a la gente, ¿no? Bueno, y también a los que hicieron posible que nos reuniéramos en la mañana de hoy, en este espacio, a bautizar, vamos a decirlo, otro libro de Franklin. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a este tipo de espacio con Franklin, sobre todo por lo prolijo que es como escritor. Yo no voy a caracterizar al autor, ya lo ha caracterizado, todos lo sabemos, pero fundamentalmente Franklin es un proyecto de este instituto, coordinador de investigación. Es decir, Franklin ha abierto casi dos campos de lucha política. Yo sé. Por un lado, el campo académico, el campo de la docencia, el campo de la lucha, el campo de la idea, de los sistemas de representación, de recreación de la realidad. Pero también, aparte que hace un militante, hemos militado durante muchos años, aparte del frente diplomático, que como todos sabemos, ha sido embajador en Polonia, Uruguay, Grecia. Bien, Franklin fundamentalmente ha reflexionado sobre la realidad en la actualidad. Como por ejemplo, en el 2018 presentó un texto, La Venezuela de Chávez y el mundo de hoy. Es imposible comprender las distintas obras y reflexiones de Franklin sin poner de relieve su compromiso con la transformación de la realidad social venezolana en sentido socialista. Su escrito son una contribución teórica para entender este momento histórico. Sus reflexiones remiten y se refieren a distintos aspectos y elementos y procesos que caracterizan la actual realidad venezolana en el contexto geopolítico mundial. Aporta siempre un lenguaje claro, preciso, ideas para interpretar los temas y desafíos de la globalización más urgente. Todos sus escritos son herramientas para comprender y transformar el mundo, la sociedad venezolana, como les acabo de decir, en sentido socialista. El texto que presentamos hoy, titulado Donald Trump entre las prácticas del garrote y la diplomacia del engaño, resulta ser atractivo, enriquecedor, por su claridad expositiva y su perspectiva interpretativa, especialmente en nuestras actuales circunstancias. El texto recoge 14 artículos escritos entre el año 2020 y el 2025, en que retrata a el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Retrata, como le acabo de decir, algunos aspectos de su personalidad y acción política. También en estos artículos encontramos informaciones y análisis de la figura política de Trump, de su personalidad, de su pensamiento, así como se manifiestan en los diferentes discursos públicos. Con respecto a su personalidad, los analistas políticos lo caracterizan en características que Franklin la retoma de los diferentes análisis que se han hecho sobre su estructura de personalidad y también de los familiares,
hombre impulsivo, errático, precipitado, instintivo, insensato, mentiroso, del gallo, grosero, insolente, ofensivo, profanador, estafador, embarcador, chogo, anticomunista, racista, reconocer la supremacía del blanco, todas las doctrinas que lleva adelante. Desprecia el adversario y fundamentalmente desprecia al extranjero. Pero fundamentalmente es un gran histrión, un gran actor teatral. Es un instrumento fundamentalmente detrás de esta fachada, de este histrionismo, de este teatro que estamos acá. Es un instrumento del capital fundamentalmente inmobiliario y de la burguesía industrial nacional. En este momento, a través de la política económica de Trump, pretenden poner sus intereses contra la burguesía financiera internacional y el complejo industrial militar y de los capitales especulativos. Es decir, contradicciones de fracciones de clase al interior del capital multinacional o transnacional. Porque todos sabemos que en los Estados Unidos, es decir, detrás de Trump, detrás del poder político, están los poderes fácticos. El Estado profundo. ¿Sí? Están detrás de la fuerza, están detrás del poder público, la fuerza de la riqueza, del poder económico y de la violencia. Este es el verdadero poder a la sombra, el secreto, que toma las decisiones fundamentales del país. Generalizando, sea el poder o el gobierno, sea tanto el poder que esté en manos de los republicanos o de los demócratas, detrás está la superclase. El sistema social estadounidense y dirige y manda sobre los poderes públicos como el Pentágono, la Casa Blanca y el Congreso. Eligen al presidente, en este caso Trump, que garantiza que determinadas fracciones de la superclase se mantengan o repitan en el poder de los Estados Unidos. Franklin, lo considero en los últimos días, debería ofrecer nuevas reflexiones sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las relaciones que se han desarrollado en los últimos meses. En efecto, Estados Unidos ha exacerbado la política de la máxima presión contra Venezuela. La administración del presidente Donald Trump mantiene un despliegue militar en la región caribeña que incluye ataques aéreos contra embarcaciones que presuntamente transportaban bien droga desde Venezuela hacia los Estados Unidos y que han dejado al menos ya 27 personas muertas. La agresiva escalada militar, la amenaza ya desde el día anterior contra ataques terrestres a Venezuela. Los Estados Unidos en estos últimos días ha autorizado operativo de la CIA en Venezuela y ha profundizado sus ataques en el Fake News contra nuestro país. En la guerra que Franklin analiza muy bien, que es la menos conocida, que es la guerra cognitiva, llevada adelante por toda la anfibiosfera, es decir, Estados Unidos, Europa
Australia y Canadá. Anteayer, por cierto, nuestra embajada ante las Naciones Unidas, el embajador Moncada denunció ante el Consejo de Seguridad las amenazas a la seguridad regional que representan estas acciones y emiten un pronunciamiento para reafirmar el principio de respeto a la soberanía, a la independencia y a la integridad territorial de Venezuela. Además, solicitó investigar los asesinatos que Estados Unidos han perpetuado en la región, confirmar la amenaza a la seguridad nacional que representan estas acciones y emitir un pronunciamiento respecto a la soberanía, a la independencia y a la integridad territorial de Venezuela. Es decir, Venezuela está presente en todos los frentes de lucha. Conocemos nuestras movilizaciones en el ámbito militar. Pero estos días hemos llevado una fuerte ofensiva ante los organismos multilaterales. Es decir, hemos fijado posición en ACNUR, pero también hemos fijado en los países aliados africanos nuestra posición, que nos dan todo nuestro apoyo. Independientemente del apoyo de Colombia, independientemente del apoyo de México, todos nosotros en Venezuela tenemos que tener conciencia de que este es un conflicto mundial, un conflicto geopolítico en el que Venezuela está en el centro. Y Venezuela está en el centro fundamentalmente porque Venezuela tiene los recursos necesarios que necesitan los Estados Unidos para resolver las contradicciones intercapitalistas que se vienen desarrollando en esta tercera etapa del desarrollo del capital, en el cual no solamente se manifiesta la crisis en el ámbito económico o en el ámbito moral, sino fundamentalmente también en el ámbito jurídico-político. Es decir, sí, las tesis del desarrollo del capital, desarrolladas en el tomo 3 por Carlos Marx, las tesis de crecimiento del capital, las tesis de la reproducción del capital, están llegando a su fin porque ya las grandes potencias multinacionales y transnacionales no se pueden seguir comiendo a las pequeñas, a las medianas, como un tiburón se come a los peces más pequeños. Nosotros sabemos que el cambio histórico, el cambio de época, los cambios históricos de época comienzan con una correlación de fuerzas sociales, que pasan después por una correlación de fuerza política, siempre terminan, y es una tendencia histórica, porque relaciones de fuerza militares. Y esto lo digo porque cada uno de nosotros, los venezolanos, tenemos que estar conscientes y seguirnos preparando, y seguirnos profundizando, y seguirnos preparando, y seguir montando tácticas de contingencia para poder defender no solamente nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro territorio y sobre todo nuestra identidad venezolana. Gracias, profesor Damiani. A continuación, palabra del doctor José Luis Martínez, presidente de Intersaber Editorial. Buenos días. Bueno, esta actividad es una actividad, diría yo, fuera de contexto, porque como buena nación caribeña, esta actividad salió con el mejor pitcher. Me tocó una toca de crisis. Pueden escuchar al profesor Damiani y yo creo que es un poco lo que nosotros pudiéramos decir. Buena jugada esa de la vida. Primero agradecer a la dirección ejecutiva de la magistratura por habernos invitado y propiciar precisamente este evento que estamos desarrollando el día de hoy, ¿no?
Agradecer a nuestro Damián que dentro de sus múltiples ocupaciones nos acompañó hoy. Un luchador, diría, consecuente siempre con las luchas, magistrado de la sala constitucional, y está sentado con nosotros, precisamente compartiendo con Franklin este famoso momento que estamos viviendo hoy. Franklin González, bueno, además hay que decir, uno diría, no, nuestro reservorio moral, intelectual, dentro de nuestra organización, Intersaber, el cual no solamente lo apreciamos por su cualidad intelectual, sino por su cualidad humana. Gracias, Frank. El compañero William Manaje Paredes es un luchador consecuente, precisamente fundador de Intersaber, quien tiene también ocupa muchos cargos dentro de la administración, el partido y paredes secundarios. Sin embargo, el día de hoy precisamente nos acompaña también el proelista de este libro y lo vamos a escuchar que tiene muchas cosas interesantes por decir. Bueno, Aníbal Reyes, gracias por el acompañamiento consecuente en todas las locuras y los sueños que nosotros creamos, y ahí siempre contamos con Aníbal y Daníbal. Esos son nuestros dos ángeles de la guarda en materia editorial. De verdad, complacido de que nos acompañen en estas y otras aventuras que pronto vamos a emprender, ¿no? En pocas palabras, a todo el público, y hay muchas personas y con cargos, que disculpe que no las, pero sin embargo, aquí más que los cargos, aquí estamos en un acto que nos convoca ante un hecho que es la excusa, pero yo creo que ese personaje no se merece realmente que nosotros le estemos dando este espacio aquí, pero siempre es útil y necesario, aunque sea para atacarlo, pues, y para saber y para ubicarnos con quién estamos conversando. Ya voy a ver un poquito cómo Franklin desmenuza el personaje y nos lo deja precisamente en bandeja en plan, para que sepan. Con aquella siempre conseja, y bueno, yo se los dije. Bueno, allá ustedes sí realmente les creen, ¿no? Entonces, es eso. Y lo otro, bueno, las palabras mías. No quería dejar pasar precisamente este espacio para dar algunas pinceladas que quizás no tengan la profundidad de las del profesor Damián, pero que me tomé la molestia de compartirlas con ustedes. Hay un adagio que dice que en materia oratoria lo que hay es que tener algo que decir. Si usted no tiene nada que decir, mejor que se cambie, tranquilito. Yo nada más voy a decir tres cosas. Primero, sobre el injerencismo norteamericano. Eso es una constante en el siglo XX y en el siglo XXI. En eso estamos claros. Y es bueno redundar sobre eso para conocer el contexto, ¿no? Dicen los poetas que de aquellos polvos de ayer vienen los barros en los cuales estamos chapoteando el día de hoy. Y eso tiene su base fundamental en la fundación de los Estados Unidos, en 1769, en la base que le da la génesis a ese país, que por una providencia, diré yo, suprarrenal, por el destino manifiesto que ellos dicen, se creen casi de los dueños del mundo, y vienen a protegernos y a llevar la luz donde hay oscuridad y a llevar la libertad donde supuestamente hay esclavos. Esas son las palabras de John Adams. Ese señor que está en todos los billetes en 100, bueno, para los que tienen ese billete. Ese es John Adams. Y de ahí es donde parte precisamente ese maquiavélico país y se cree casi que eres el hegemón del mundo, se lo cree, porque ya no lo es. Por eso pueden decir y amenazar lo que quieran, pero realmente siempre no tengo una conciencia clara y los pies sobre la tierra, entenderá el porqué de esas palabras que puede llevar el viento. Ojo, sin subestimar que estamos en presencia de un imperio malévolo, un imperio sin escrúpulos y sin principio, como lo dice su propia hermana en el libro, lo dice todo el artículo. Bueno, lo que yo les quería decir, bueno, es que eso viene de atrás. Y hay tres versiones a través del cual se manifiesta el injerencismo. El injerencismo de las dictaduras de los generales estos de pacotilla, que fueron utilizados por los Estados Unidos para socavar todo intento libertario en América Latina de libertad.
estoy hablando de Videla en Argentina, estoy hablando de Pérez Jiménez en Venezuela, estoy hablando de González Pinilla en Colombia, estoy hablando de Augusto Pinochet en Chile, y parte de contar. Esa fue la primera fase del keynesianismo, ¿no? La segunda fase, ellos prácticamente, diría yo, moldean un poco el modelo y van por la fase de los títeres, ¿no? Recordemos que los Estados Unidos no tienen aliados sino intereses. Y es así como convalidan un conjunto de gobiernos títeres en América Latina, donde vemos sujetos como Milei, donde vemos sujetos como Bolsonaro, donde vemos sujetos como Uribe y Santos en Colombia, como vemos inclusive salvando grandes distancias también porque se prestaron para ello los gobiernos de la Cuarta República de Venezuela, donde precisamente hicieron prácticamente grandes concesiones, donde entregaron nuestros principales recursos, tanto minerales como hasta humanos, porque hasta en la NASA tenemos científicos peruanos, argentinos, venezolanos, hasta haitianos. Y la tercera fase de la injerencia, no contentos con eso, para los cuales el pueblo se manifestó de manera directa y optó por una vía libertaria, ellos han optado por la vía del lawfare, lo que se llama la judicialización de la política. Así como hemos visto gobiernos legítimamente constituidos con bajo artificios manejados desde la CIA y desde el Pentágono de los Estados Unidos han tumbado gobiernos democráticos como el de Dilma Rousseff, como el de Lula en Brasil, como el de Lugo en Paraguay, como el de Cristina Kirchner en Argentina. Y como estaba tratando de ver la cabeza ahorita, ¿cómo se llama el maestro el peruano? Castillo. Ajá, Castillo. Pedro Castillo. Llega al poder y también fue depuesto a través de un proceso de lawfare. Pero el lawfare es un capítulo aparte que nosotros tenemos también planteado por saber y desarrollar posteriormente. Bueno, en pocas palabras, es para explicar que de allá venimos y precisamente desembocamos, y acá con el caso venezolano. Con la llegada de Chávez al poder, lo primero que hicieron los gringos el próximo día fue empezar a luchar contra la revolución bolivariana de Venezuela. Gobierno que lo primero que hizo fue constitucionalizar la propiedad de nuestros recursos minerales y todos los jugos de la tierra, como dice algún teórico, que reposan sobre los territorios venezolanos. Los constitucionalizó y obligó a que las empresas norteamericanas migraran a empresas mixtas, y el cual Venezuela tuviera más del 51% de la propiedad. Esa fue la principal razón por la cual el Pentágono y el Estado Profundo le puso la X a Venezuela. Y allí comienza todo este peregrinaje. Y es precisamente de allí la importancia de que el siniestro personaje del cual vamos a estar hablando hoy fue el gestor de uno de los principales, diría yo, de los 3 años más nefastos que hemos tenido como vida republicana, que fueron los años de 2017, 18 y 19. Y fueron esos años donde este señor fue el ejecutor de ese torniquete que hizo sufrir tanto a ese pueblo. Estoy hablando del golpe de Estado que se fraguó contra el presidente Nicolás Maduro. Estoy hablando del atentado del 4 de agosto del 99 de la Plaza Bolívar. Estoy hablando del plan maléfico que fue el bloqueo económico, financiero y marítimo contra Venezuela. Ojo, comenzaron primero que supuestamente por funcionarios, después vinieron por instituciones, bloquearon al ISB, bloquearon al MANDE, bloquearon a PDVSA. Y para ustedes contar. Y sin embargo ahí seguía, utilizando figuras maquiavélicas como John Bolton, el otro, Helio Álvarez. Le iban dando la tarea uno a otro y nadie podía con este pueblo. Estamos hablando inclusive también, estos fueron los años nefastos del bloqueo de la electricidad.
Esos fueron los años nefastos de la satanización y saboteo a los planes como un proyecto exitoso de alimentación para el pueblo. Esos fueron los años del bloqueo a una moneda que creamos que era el petro, que era una forma de gobernar precisamente todos los mecanismos de gran capital, y sin embargo ellos sancionaron a todo país del mundo que comerciara con Venezuela con esa moneda. Estoy hablando de la operación Gedeón. Estoy hablando de no solamente la creación, sino la convalidación de un gobierno paralelo como fue este sujeto Guaidó. El 23 de enero del 2019 se juramentó como un presidente alterno. Y ese mismo sujeto a las 2 horas por Twitter salió a convalidarlo y aceptarlo como presidente legítimo de Venezuela. Una semana después nombran la junta directiva el principal activo que tiene Venezuela en el extranjero, que es Sigo, y también se lo robaron. Posteriormente ese mismo sujeto nefasto nombra la junta directiva en número. También una democracia. También con convivencia de la comunidad internacional que reconoció a este sujeto, nos robaron el oro en Inglaterra. Y para estar contado, al amparo trataron de con estas presiones tratar de legitimar un gobierno de oposición, y en todos los procesos electorales salieron con las tablas en la cabeza porque este pueblo no es nada. Y bueno, visto de esta manera, y por eso ya sí voy a aterrizar un poco, y disculpen la pedorrada, pero era necesario por lo menos contextualizar esto porque lo creo que debemos conocerlo, porque la situación que estamos viviendo en el Caribe no es más que el arrebato, la tosudez de la prepotencia imperial de un país que no pudo por las mil vías someter a un gobierno cuya delito para ellos que ha tenido es tener la osadía de creer en su autonomía, su independencia y en la creación de su funcionamiento como pueblo. Siempre lo hemos dicho, nosotros no queremos que nadie nos ayude, pero que tampoco nos frieguen, como dicen los inferiores, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, es eso. El escenario de hoy que estamos viviendo tras las costas venezolanas, eso no es más que la expresión de alguien que no pudo nada por las mil vías y está utilizando la fuerza. Es como quien está enamorando a una muchacha y le dice, al final no puedo por mil vías, ahora te llevo a la fuerza. Es eso, güey. Es un acto de atrocidad imperial, es un acto de amedrantamiento, de creer que va a doblegar a un pueblo. Y ahí se van a acercar en ese mar. Si van a pretender presionar al gobierno venezolano precisamente para que renuncie, porque ellos eso es lo que buscan. Además de eso, ¿cuál es el motivo precisamente de esa presencia de 3 buques y de plataformas de guerra y un submarino, dicen ellos, y con el amparo precisamente de gobiernos y países como Puerto Rico, como Guyana y como Trinitaria, que también se han ofrecido para servir de plataforma para el ataque a Venezuela, que buscan precisamente deponer el gobierno venezolano a la revolución bolivariana, buscar y apropiarse de nuestros propios recursos y hacer uso de esa providencia, ese destino manifiesto de considerar de que América y tu patio trasero es propiedad de ellos. El mismo Donald Trump lo ha venido diciendo, ¿y por qué yo voy a pagar el petróleo venezolano si eso es de nosotros? Él decía, yo no entiendo cómo Biden compra el petróleo. Por el petróleo no lo debemos pagar nada. Y es eso. Ese es el principal mensaje, en que detrás de toda esta estrategia está este personaje siniestro. Un personaje que entrega en el 2021 y posteriormente con la llegada de Biden recibimos más o menos como, aun cuando ratificó
la- el, la- el decreto ejecutivo de considerarnos como una amenaza inusual extraordinaria, sin embargo, dio muestras de algún nivel de entendimiento de nosotros como pueblo soberano. Aun cuando los micrófonos dijeran otras cosas, la vida diplomática se llevaba de otra forma. En pocas palabras, con esto cierro. Realmente lo que quería era generar como una plataforma histórica sobre la cual se sustentan las exposiciones que precisamente vienen después. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Wickelman Ángel Paredes, presidente del INSES. Yo no voy a entender mucho mis palabras, porque bueno, las hemos escuchado al doctor Damián y al doctor José Luis. Los saludo a todos y a todas, hermanas, hermanos, muchas caras conocidas, muchas impresiones de cariño. Yo lo que creo que tuve un momento, un espacio para reconocer en Franklin, bueno, su dedicación, su humanidad toda. Creo que también es un momento de hermandad, de familia, de amigos, de camaradas. Es un momento propicio para expresarte, Franklin, y expresarte mi admiración y expresarte nuestra gratitud por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Eres un ejemplo a seguir. Escribir es una de las cosas complejísimas, pero es una de las cosas que tenemos que hacer y de además promover que se haga. Sobre todo en tiempos en los que la tecnología nos está ganando la batalla a las nuevas generaciones. Es imprescindible mantener el mensaje de la lectura y de la escritura. Son las bases esenciales para el pensamiento crítico. Pero además de ello, creo que es imprescindible hablar, escribir de los temas que nos corresponden como padres. Y eso es lo que está haciendo Franklin. Por eso creo que para mí y para el colectivo Intersaber al que pertenezco, es un honor que tú nos hayas pedido que te acompañemos, que te prolonguemos en esta obra, y lo hacemos con muchísimo respeto, con mucho cariño, porque creemos en ti, vemos en ti un ejemplo a seguir. Los temas que tú has abordado y que abordas en este libro, bueno, ya han sido prolongados por el doctor Damián y por el doctor José Luis. Yo no quiero referirme ya a los temas concretos. Me robaron lo que iba a decir. Yo quiero en todo caso expresar, aprovechar el momento para compartir con todos ustedes que el colectivo Intersaber viene, hemos tejido una hermandad con América Latina, con CAP, América con CAP, ¿no? Profe, y queremos desde el colectivo Intersaber informarles a todos y promover que este tipo de actividades se sigan haciendo. Hay que inscribir la historia insurgente, ¿no? Que no es la historia de tiempo pasado, sino el continuo de la batalla, de la lucha por hacer de un mundo, un modelo distinto a lo que este siniestro personaje nos transmite todos los días. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo me acuesto y veo algún video y siempre sale el personaje siniestro y de cómo haré yo para correr de mi vida los malos augurios, las malas noticias que este siniestro personaje, además con las contradicciones de todos los días. Entonces, bueno, abordar lo que sin duda representa la voz de quien nos amenaza. Yo difiero de algunos compañeros que piensan que las maniobras en el Caribe son un simple amedrentamiento. Yo creo que en esta ocasión
Trump puede atreverse más, porque es la locura ya desbordada. Es un momento en el que el imperialismo, y estamos siendo todos testigos, también es un privilegio para todos nosotros ser testigos de la caída del imperialismo norteamericano, porque otras generaciones no lo van a ver, lo vamos a ver nosotros, lo estamos viendo nosotros, pero la caída del imperialismo significa también ver a un monstruo dando manotazos, y es muy peligroso lo que está ocurriendo. No se puede subestimar lo que está ocurriendo. En cualquier momento, este señor o da una orden o le interpretan una orden y ocurre una situación mayor en nuestro territorio, que no es solo Venezuela, sino América Latina toda. Y así lo han entendido todos los gobiernos de América Latina. Por suerte no estamos solos, estamos acompañados, pero tenemos que estar alerta, muy alerta. Y por eso que es imprescindible esta obra. La vigencia de sus artículos, no porque lo haya escrito ahora mismo, y los artículos son como si estuviera siendo escrito ayer, sino porque nos corresponde. Estamos en la sede de la dirección ejecutiva de la magistratura, además un espacio dedicado a la formación, a la investigación. Son espacios sagrados. Pero seamos todos y cada uno de los que estamos sentados aquí también compañeros de Franklin, en el sentido de llevar esta obra a los espacios que nos corresponden, para hacer de ellos la lectura crítica, la revisión crítica, y sobre todo para hacer la herramienta de la conciencia. Como nos suele ocurrir, siempre están quienes comprometidos con la revolución bolivariana, comprometidos con un mundo distinto, estamos siempre aplaudiendo, disfrutando las líneas, las letras, las reflexiones, las expresiones de un grandioso intelectual que es el hermano Franklin González. Vamos a llamar ahora, por favor, a Daniel Reyes, editor del libro. Bueno, como parte del equipo editorial, del equipo técnico de Intersaberes, me corresponde ser breve. Como el partero que solo anuncia a la familia que el parto fue bueno y que todo ha salido bien. He tenido la oportunidad de editar varias veces. Ok, mejor. Voy acá. He tenido la oportunidad de editar varios de sus textos y debo confesar que ha sido fácil, excepto por un detalle. Franklin nunca se aparta. ¿Todo está funcionando bien? Sí. Franklin nunca se aparta del proceso. Desde el primer borrador hasta la impresión final está ahí, pendiente, vigilante, apasionado. Está ahí preguntando, afinando, presionando sutilmente en cómo va todo. Le da por saludar más de lo cotidiano. En mi caso, por afinidades familiares, por el cariño, por el respeto y la admiración, no he tenido escapatoria. Creo que es su forma de amar el conocimiento, no dejarlo ni un solo minuto. En eso no es fácil, pero dictarlo, leerlo, acompañarlo en la transformación de sus palabras en libro sí lo es. Lo es porque su escritura tiene una claridad que solo nace de quien sabe exactamente para qué, por qué y para quién escribe. En cada página se percibe su espíritu de maestro. No escribe para el aplauso, sino para el entendimiento. No busca imponer ideas, sino provocar pensamiento. Franklin es, ante todo, un episteme, un hombre que hace del pensamiento su oficio y de la docencia su providencia. En él, la epistemología no es un lujo técnico, no es un lujo teórico, ni un discurso reservado. Es el modo ético, político de estar en el mundo. La conciencia de que todo acto de conocer implica la responsabilidad con la verdad, con la sociedad y con la historia. Por eso sus libros son, en el mejor sentido, libros de país. Nacen de la urgencia de comprendernos, de la necesidad de interpretar los acontecimientos que nos rodean y de compartir esa lucidez con los demás. No se guarda la claridad. Su ser profesor lo impulsa a transmitirla, a hacer de cada texto un acto pedagógico, una conversación política. Podríamos decir que es un gesto de amor intelectual. Hoy, mi equipo editorial y yo celebramos la aparición de por ahora su más reciente libro. Ha sido y seguirá siendo un placer acompañar mi trabajo y contribuir
a que su pensamiento llegue a los lectores, porque cada libro suyo es también una lección, es de un hombre que enseña no solo con conceptos, sino con su ejemplo, con su ética y con su palabra, que nunca deja de enseñar. Ya les correspondió a los anteriores hablar sobre el libro. Solo quiero terminar diciendo que Franklin no escribe para explicar a otro, escribe para exponerlo y advertir que este libro no es un epitafio, es precisamente eso, una advertencia. Muchas gracias. Ahora sí, voy a llamar a nuestro hermano profesor doctor Franklin González. Todavía buenos días. Entonces, buenos días para todas y todos. Aquí hay no solo personalidades, sino aquí hay estudiantes míos de posgrado. Aquí hay gente que yo aprecio mucho y que sé que me aprecia. Aquí hay gente valiosa. Las palabras que acaban de emitir quienes me precedieron son elocuentes. Comienzo antes de leer con lo siguiente. Donald Trump se considera el sol en el día y en la noche se considera la luna y las estrellas. Donald Trump es egoísta. Es un hombre que no cree en la otra edad, ni mucho menos en la integridad. Es un hombre que quiere dirigir a los líderes europeos. Quiere dirigir al presidente Vladimir Putin. Quiere dirigir a Xi Jinping, el presidente de China. Quiere dirigir al presidente de Corea del Norte. Y también, por supuesto, en América Latina quiere dirigir a todos los presidentes, y en particular a la obsesión que tiene, que es el presidente Nicolás, que ahora es narcotraficante. Bueno, quiero narrar lo siguiente. Resulta que ahora ustedes han leído por allí que Donald Trump autorizó a la CIA a hacer operaciones en Venezuela. Oye, eso no es nada nuevo. La CIA siempre ha estado presente en Venezuela. Y le voy a narrar un hecho. Bueno, son varios, pero yo le voy a narrar estos. Estando yo como embajador en la República Oriental del Uruguay,
allá estaba PDVSA, una serie de PDVSA y una serie de bandas. Y ustedes saben quién era el ministro de Finanzas de ese entonces, Rafael Licea. Rafael Licea fue el hombre que acompañó a Hugo Chávez Frías cuando Chávez salió de la cárcel y fue para Cuba. Y Fidel lo estaba esperando en la escalerilla. El segundo hombre que viene después de Chávez es Rafael Licea. Bueno, resulta que estando yo como embajador allá, comencé a hacer una serie de denuncias contra ese hombre, contra Rafael Licea, porque me olía a la CIA. Usted sabe que Rafael Licea es el que le probaba el café a Chávez antes de tomarse. Comencé a hacer unas denuncias contra ese señor. Y ese señor fue ministro de Finanzas. Después fue gobernador del estado Aragua. Solo un periodo. Escuchen esto. Yo comencé a hacer la denuncia. Hizo un distribuidor y se Y las cayó. denuncias le llegaron al comandante Hugo Chávez Frías. Más adelante la robó más. Y para la segunda oportunidad, ese señor no fue, no calificó. Y Hugo Chávez Frías lo execró para siempre. ¿Usted sabe cómo apareció él? Después, ahora, cuando llegó el presidente Maduro, lo llamaron para ser presidente del Banco del Alba. ¿Y usted sabe cuánto tuvo? Un mes. Al mes se fue para Estados Unidos. ¿Y usted sabe que lo recibió? La CIA. Agente de la CIA. Y no le hablo de Tarek al-Alzami, que fue presidente encargado de este país, porque llegó a ser vicepresidente y en una de sus salidas del presidente Nicolás Maduro quedó encargado de la presidencia. Bueno, hay que leer las conexiones de ese señor con la CIA. Así que nada nuevo bajo el sol. La CIA sigue la enseñanza de Nicolás Maquiavelo. Actúa por la fuerza como el león cuando tiene que hacerlo, pero también utiliza la astucia de la zorra cuando tiene que hacerlo. Así que a mí no me sorprende para nada eso de la CIA, por favor, si lo viví en carne propia. Ahora, yo quiero aquí compartir con ustedes la nota de lector de este libro. En este libro hay unas notas dedicadas todas a Donald Trump, presidente actual de Estados Unidos. Allí expresamos nuestras consideraciones sobre un personaje
que está marcando la historia actual. Pero ya José Luis mencionó cómo en su primer gobierno también actuó eso de la recompensa de 50 millones de dólares. Ya en su primer gobierno pusieron una recompensa de 12 millones de dólares. Eso no es nada nuevo. Algunos analistas sostienen que el lenguaje que utiliza este personaje parece sacado de ultratumba por su crudeza y acendrada sed de dominio, que retrotrae al presente la terminología del lejano oriente que entonaron políticos, escritores y científicos de Estados Unidos en el siglo XIX. Entre los términos escogidos para referirse a la grandeza, entre comillas, de Estados Unidos, Trump habla del destino manifiesto. Destino manifiesto. Ellos están convencidos de ser los elegidos del Señor para dominar al mundo. Eso es el destino manifiesto. Ellos están llamados a ser los que tienen que llevar la libertad y la democracia al mundo. Habla del destino manifiesto, un vocablo que se acuñó en 1845, aunque su sentido se viniera expresando de manera implícita desde los tiempos en que los colonos ingleses desembarcaron en las costas este de lo que hoy comporta Estados Unidos. Hay quienes hablan de locura, esquizofrenia, porque estamos en presencia de alguien que sufre de un trastorno que le afecta la capacidad para pensar, sentir y proceder de manera lúcida. En todo caso, nosotros hacemos una lectura del personaje y presentamos un conjunto de artículos sometidos todos al escrutinio de los lectores. Siempre en todos nuestros escritos hablamos del intercambio de saberes. Y los alumnos míos lo saben. Porque comienzo diciéndole, nosotros lo que vamos a hacer es un intercambio de saberes. Y aquí hay unos cuantos que me pueden desmentir si lo que estoy diciendo no es cierto. Comencemos diciendo sobre el personaje Donald Trump, que es su ex colaborador de seguridad, ya mencionado, por cierto, por recibir también John Bolton en el libro La habitación donde ocurrió del año 2020, una memoria de la Casa Blanca. Él, John Bolton, que trabajó con el señor Trump, lo cataloga como impulsivo, errático e insensato, que mienten sin cesar. Su sobrina Mary, en el título del libro Trump, desviado y nunca suficiente, dice lo siguiente: lo acusa de ser un profano,
En el prólogo del libro de Leal, la verdadera historia del ex abogado, del abogado personal del presidente Donald Trump, Michel Cohen, lo llama, lo cito, tramposo, mentiroso, farsante, matón, racista, depredador, estafador y un timador. Y su hermana mayor, Marianne Trump, en conversación con la sobrina Maggie, filtrada a la prensa, lo describe como un hombre que no tiene principios. Fíjense, estoy hablando de la familia de él. No estoy hablando de los enemigos. No estoy hablando de Franklin González. Estoy hablando de su familia. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Y aquí me voy a meter a Pitomiso, a futurólogo. Incluso pueden decir a Oromo. Pero Donald Trump no va a terminar su mandato presidencial. Amén. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Estados Unidos los presidentes son administradores de la cosa pública. En Estados Unidos manda eso que se llama el Estado profundo. ¿Y qué es el Estado profundo? Esa constelación de fuerzas económicas, militares, culturales, políticas, de todo tipo. Y hoy en día, con mucha fuerza, el sionismo, que está presente en esa constelación de fuerzas, en ese estado profundo. Hay que ver hasta dónde lo deja llegar el estado profundo. Porque la situación no está fácil para Estados Unidos tampoco. Bueno, la situación no está fácil para ningún país del mundo. Pero como Estados Unidos se considera el epicentro, entonces peor para ellos. Pero en todo caso, lo que quiero manifestarle es lo siguiente. Donald Trump está retratado en ese texto. Y yo utilizo allí una fábula. Sobre el niño peleón. Entonces, ahí me planteo lo siguiente. Ese niño peleón, ustedes saben que el niño peleón lo pellizcan y grita más. Bueno, resulta que hay que ver qué va a ser el sentado profundo. Si ponerle preparo al niño peleón o seguirlo pellizcando. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes.